que la deuda en los Estados Unidos, el porcentaje de cuán endeudadas están las personas en los Estados Unidos? Do you know how much in debt the people are here in the United States? Hay una deuda de 16.9 trillones de dólares. There's a debt that's 16.9 trillions of dollars. Porque pagamos por cosas que no necesitamos. Because we pay for things that we don't need. Este mundo ha hecho que no sé cuántos de ustedes creen. Yo jugaba con piedras en mi casa. I used to en play Perú. with rocks when I lived in Peru. Ni Barbies teníamos de plástico, ¿eh? We didn't even have Barbies. No, teníamos las Barbies que se cortaban en el de papel. We had Barbies made out of paper. Con razón la atención de las personas ya no, dice que la atención es menos que la atención de sapos o frogs, creo que, o de pescados, de goldfish. Tenemos menos atención que un goldfish. Our attention span is smaller than Right? that of a goldfish. 8 segundos de atención. 8 seconds of attention. Sí. Y el goldfish tiene 9 segundos. And the Nos goldfish ganan. has 9 seconds. They beat Nos us. ganan en la atención. Si notas, dibujos animados ahora que ven nuestros niños cambian cada 2 segundos la figura. And if you notice, the animated shows that our kids watch change every 2 seconds. Antes se cambiaba cada 10 segundos. Before it was every 10 seconds. Los placeres de los ojos. It's the pleasure of the eyes. ¿Cuántas personas viviendo más allá de su income? And people living farther than their income. ¿Y aparentar para qué? And to appear as for what? O sea, ¿para qué tantas cosas? Why do you have so many ¿Para things? quién? For who? ¿Para que nuestros hijos queden endeudados con las deudas de los padres? So that our kids can stay in debt with the debt of their parents? Y un enfoque al materialismo. And there's such a focus in materialism Hemos sido cautivados. Mi hijo necesita esto, mi niña necesita that esto. we've been captivated ourselves. My kid needs this. ¿Sabes qué necesitan? Necesitan tu tiempo, You know what they need? They need your time, tu atención, your attention, your validation, your respect, your honor. tu respeto, tu honor. That's what our kids need. Es lo que necesitan. They don't need nuestros another hijos. tablet No and another necesitan game. Otra tableta, otro juego. They need our heart. Necesitan nuestros corazones. They need I am sorry. Un lo siento. They need parents loving each other through the Necesitan- hard thing, seeking help. Papás que se aman y pidiendo ayuda. Pero los ojos nos capturan. But our eyes are captured. O sea, si no tenemos cuidado, If we're not careful, y a veces decimos, no, Christi, yo no tengo deuda. and you can say, oh, Chrissy, no, it's not me. I don't have debt. Yo puedo dejar cualquier cosa y yo no tengo ningún problema. You say, oh, I can leave anything and I won't have any problems. Pero estamos más presos de lo que pensamos. But we're prisoners of things that we don't imagine. Yo me di cuenta, empezamos no estoy Promoting. promoviendo esto, pero estamos intentando algo en la casa acerca de comer en ciertas horas y dejar de comer en ciertas otras. And I'm not promoting this, but something that we started at home is to do intermittent fasting. Ayuno intermitente. Y yo digo, fácil, ¿cómo te sé? Facilito. And I said, oh, this is going to be easy. A las 7 tengo que dejar de comer. At 7, 9 o'clock, I'm going to stop eating. Y yo soy una alma nocturna. Me quedo hasta bien tarde. And I am a night Leyendo, un owl. búho. A las 8 y las 9 mi estómago ya está peleándose, el intestino se está peleando con el otro, está hablando. And 9 o'clock rolls around, my intestine is fighting with the other intestine, and my stomach is... Y en la casa podría comer una manzana, And at home, I could eat an apple, al menos eso. at least an apple. Pero no, yo quiero
carne. But No no, I quiero. wanted meat, Nachos con cheese. nachos with Yo cheese, quiero hot Cheetos. hot Cheetos. Yo quiero calentarme mi arroz, removerlo con mi frijol y mi huevo y comérmelo. I want rice and beans and eggs. Bueno, esto en la palabra dice, ay, el que dice que no, We're saying, oh, who says is no? que no cae en la tentación. Aiga. Oh, I don't fall in temptation. Wait. A ver, deja eso. Well, leave that. Deja de ver ese show. Leave the show alone. Deja de escuchar esa música. Stop listening to that music. Deja de hacer tu PlayStation por una semana. Playing with your PlayStation for a week. Deja el trago. Or 2 días. Drinking. Deja de mirar tu teléfono cada 2 segundos. Stop looking at your phone every 2 seconds. Y si somos sinceros, And if we're being porque honest, aquí no estoy porque todos necesitamos crecer. we all need to grow. Yo no lo digo porque, mi esposo y yo estamos creciendo. My husband and I are growing in this. Pero para poder movernos al deleitarnos en Dios, tenemos que reconocer But in order to delight in God, we must que hay recognize algunas cosas que ya tienen nuestra atención, that there are already things that have our que ya attention, tienen nuestro corazón. that have our hearts. Ya decimos, ay, pero es que no sé por qué no puedo orar. And you say, oh, I don't know why I can't pray. No tengo tiempo ni para leer la Biblia. I have no time not even to read the Bible. ¿Será que estamos tan obesos del mundo Is it because we're so obese from this world que no hay ni un espacio para deleitarnos en Dios? that there's not even a space for us to delight in God? Que hasta las cosas que tendrían que darnos deleite ya no nos traen deleite. And that things that should be giving us delight no longer bring us delight? Que cosas se convierten en carga. And things become a burden Porque hemos creído algo. because we believe something. Hemos creído que en esas cosas hay satisfacción y plenitud. And we believe that in these things there's satisfaction and plenitude. Y yo no lo quiero súper espiritualizar. And I don't want to spiritualize all this Porque no quiero, estos deseos because these desires vienen de toda clase de tamaños y formas. come in all shapes and sizes. Pueden, hasta la religión puede ser un ídolo. And even religion can become an idol. ¿Sabes con quién se lanzaba Jesús en el Nuevo Testamento? You know who Jesus talked to in the New Con los Testament? fariseos. With saduceos. the Pharisees En Mateo 23, 25. in Matthew 23:25. Yo no sé cómo lo dijo Jesús, pero así yo lo digo. I don't know how Jesus said it, but this is how I think he said it. Pero dice exclamation marks, so he probably was raising his voice a little. Yeah. Okay. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Says, what sorrow awaits you, teachers of religious law and Pharisees, hypocrites! For you are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but you are filthy inside, full of greed and self-indulgence. En el otro versículo dice, fariseos ciegos. And in the other verse it says, blind Pharisees. Ciegos. Blind. Porque a veces podemos hasta escondernos en nuestra religiosidad. Because we can hide behind our religiousness. Orar y leer, marcar la Biblia, Praying and, highlighting the venir Bible. los domingos. Come every Sunday. Y en nuestros corazones tenemos odio, rencor, In our hearts we have hate, resentimiento, resentment, orgullo. pride. Buscamos lo nuestro. We seek what is Queremos ours. nuestro nombre en fama. We think we want our name and fame. Estas cosas, y lo último dice el orgullo de nuestras posesiones. And the last part says the pride of our achievements or possessions, De nuestros logros y posesiones. of our achievements and possessions. Es cuando nos orgullecemos de las cosas que hemos hecho porque nos damos a nosotros mismos el crédito. No fue la fuerza de Dios, fue mi fuerza. When we pride ourselves in the things that we've done, we say, oh, it wasn't God, it was me. No fue la misericordia de Dios, fue
fue mi crianza a mis hijos. It wasn't God's mercy, it was the way I raised my kids. No fue Dios abriendo puertas, fue mi inteligencia que me dio esta beca. It wasn't God who opened doors, it was my intelligence that gave me the scholarship. No fue Dios siendo misericordioso y bueno conmigo, fue tan genio soy que esto sucedió. It wasn't God being so good to me, it was because I'm a genius that this happened. Estas cosas, la raíz de todo esto es que nuestra felicidad y contentamiento esté en otro lugar. And the root of all of this is that our happiness is found in another place. Estos amores que hacen empiezan a entorpecer nuestros gustos espirituales. And these loves begin to make our love for God stumble. Frena nuestro apetito. It stops our appetite. Mira que dice Reyes, Primera de Reyes 11. And in 1 Kings 11, Este es Salomón. Dice que Salomón era el hombre más sabio, ¿no? Solomon was the wisest man. Pero mira este hombre. But let's look at this. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, se casó con las mujeres de Moab, de Amón, de Edem, de Sidón y de los hititas. Híjole. It says, now King Solomon loved many foreign women. Besides Pharaoh's daughter, he married the women from Moab, Ammon, Edom, Sidon, from among the Hittites. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. It says, the Lord clearly instructed the people of Israel, you must not marry them because they will turn your hearts to their gods. Yet Solomon insisted on loving them anyway. En total, ¿están listas para esto? You ready for this? Tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. And it says he had a total of 700 wives of royal birth and 300 concubines. In fact, they did turn his heart away from the Lord. Desviarían el corazón hacia sus dioses. Turn their heart towards their gods. Con razón en Primera de Pedro 2:11 y en Primera de Juan 5:21 Dios nos dice, aléjense de estos deseos. And the word tells us to stay away from these desires. No dice que juguemos con ellos It doesn't say to play with them o que la peleemos. or that we should fight with it. Dios dice, no, ni la pelees porque pierdes. Aléjate. God doesn't even tell us to fight it because we'll lose. He says, no, stay away. Es que yo tengo autocontrol. No, Dios dice, no, no. Aléjate. God's saying, stay away. Aléjate. Stay away. Incluso en primera de Juan 5, And in 1 John 5, en el último in versículo, that last verse, el apóstol Juan le dice a la iglesia, hijos, aléjense de toda aquella cosa que ocupe el corazón de Dios en su corazón, It's saying, dear el lugar de children, Dios en su corazón. keep away from anything that might take God's place in your hearts. Aléjate, Stay away. aléjate, Stay away. porque el mundo pasará, Because the world will pass. esos placeres pasarán, These pleasures will pass. pasará, They'll pass. todo lo de este mundo va a pasar, va a terminar. Everything in this world will end. Es la ley de la termodinámica, Even the law of thermodynamics. todo va a deteriorar. Everything will deteriorate. Todo lo que hemos construido no va a quedar ni para quién va a quedar cuando venga el anticristo. Everything that we've constructed, who's going to stay for it? Esa For casa que Antichrist? preparaste es para los demonios ahí. The house that you are building is there for the demons. Y tantos como burros nos pasamos tanto tiempo en cosas que se acaban. And we're working so hard on these things that have an Que se end. These acaban. things that have an end. Mi esposo justo acaba de decirme el día de hoy 3 cosas que no tienen fin. And my husband told me there are 3 things that have no end. Dios, God, su palabra His word, y el alma de la gente, and the souls of people que va a terminar en la presencia de Dios. that will end in the presence of God or not in the presence of God. Entonces lo que estamos haciendo, ¿a dónde nos está?
afecta alguna de estas tres cosas? So the things that we're doing, does it affect one of these three things? Si tiene que ver con Dios, eso va a durar para siempre. It has to do with God. It's going to last forever. Si es su palabra, sus promesas duran para siempre. His word, his promises last Si forever. es en invertir y en darnos a las personas y amarlas Investing in y people and loving them mostrarles a Cristo, su alma va a durar para siempre. and showing them Christ, their love, their soul will last Pero forever. todas las demás But cosas, aside from that, todo lo demás pasará. everything else will end. Ese carro, esa casa, The car, your house, esa relación, that relationship, ese gimnasio, the gym, esos hobbies, todo va a pasar. all those hobbies, everything will end. Dios desea esta tarde, iglesia, In church, God is desiring this afternoon que invirtamos en aquello que durará para siempre. to invest in that will last forever. ¿Verdad que nadie invierte en cosas que... O sea, si tienes la oportunidad de invertir en algo, no vas a invertir en algo que va a ir a la quiebra. And if you're going to invest in something, you're not going to invest in something that's just going to break down or fall apart. Nadie compra un barco que tiene un hueco. No one buys a ship that has a hole, a giant hole. Nadie. No one. Pero ¿por qué lo hacemos? Cada día lo hacemos con nuestras vidas. But why do we do it daily with our lives?